Cuando era pequeño, mis padres acostumbraban a esconder mis regalos de Navidad en una habitación oscura. Para llegar hasta allí, tenía que recorrer un largo pasillo. Al fondo podía distinguir las manchas blancas que formaban los regalos. Yo avanzaba solo, dividido entre el deseo de conseguir los juguetes y el miedo que me hacía casi desfallecer al ver cómo los paquetes adoptaban formas fantasmagóricas. De estas experiencias infantiles provienen algunas de mis obsesiones. Estas tragedias de la niñez terminan produciendo como una úlcera gangrenosa en la mente. Pero intentaremos curarla. El director norteamericano de origen francés Jacques Tourneur convirtió sus miedos infantiles en fuente de inspiración de un cine que marcó un antes y un después en el género fantástico y de terror. Siguiendo el rastro de esos temores de niño, podemos descifrar las claves utilizadas por este a menudo olvidado maestro del séptimo arte. Convirtió la vida cotidiana de sus personajes en pesadillas, a medio camino entre lo racional y lo sobrenatural. Un universo de fenómenos que escapan del intelecto humano, de la explicación rápida y convincente por el que Tourneur se sintió atraído durante toda su vida. Quiero darle las gracias por convencerme de la existencia de un mundo que jamás creí posible. Lo más destacable de Tourneur fue la facilidad con la que con muy pocos elementos consiguió hacer un tipo de película, sobre todo en cine fantástico, que han marcado escuela realmente. Existe, por ejemplo, en las películas de Jacques Tourneur, un aire de desolación, un aspecto desgarrador. Es un tipo que probablemente sea de los más hábiles manipuladores de espectadores en el cine de terror y cualquier género. Tourneur era un tío que hacía cine de género, que significa tener una honestidad y un amor al público muy interesantes. Solamente hay dos tipos de películas de horror. Una que es jugar al escondite, que eso es Tourneur, y la otra que es el corre que te pille, el monstruo está a la luz, surge y es importante que se muestre. En el cine de Tourneur, que es jugar al escondite, es básicamente la misma emoción que tienes cuando niño, que es el miedo a encontrar a alguien que se está escondiendo o el miedo de estar escondido y que no te encuentre. Tourneur, en casi todas sus películas hay secuencias magistrales de pasillos en penumbra, de pasillos enormes, largos, porque el héroe o la heroína tienen que atravesar, y creo que eso sin duda está cimentado en su infancia. Se sentía muy cómodo trabajando con pequeños presupuestos, con planes de rodaje muy férreos, porque tenían 20-25 días de rodaje como mucho, con pocos medios, sin actores demasiado conocidos, sin efectos especiales ni nada. Él siempre se sintió muy cómodo y supo rentabilizarlo y hacer de esa escasez de medios un estilo, una poética personal. Es un tío muy preocupado por el plano en sí mismo, la manera de contarlo, como describe. Las situaciones dependen más de, no tanto del contenido como de la forma, ¿no? O sea, la forma de alguna manera genera el contenido. Un mago nunca revela su magia, sea negra o blanca. Menos dinero suponía más libertad. El mundo de las películas de serie B era a menudo más libre y más abierto a experimentos e innovaciones. Los directores de los años 40 descubrieron que podían controlar mucho más una película de bajo presupuesto que una gran producción. Además, había menos ejecutivos incordiándoles. Podían introducir toques insólitos o elementos inesperados e incluso transformar un material rutinario en algo con mayor expresión personal. La productora RKO fue un refugio idóneo para el director. Allí encontró la libertad necesaria para seguir indagando en el lenguaje cinematográfico, dirigiendo películas rentables. Jacques Tourneur y su productor Val Newton formaron un creativo tándem de donde surgieron las 3 películas más personales de la filmografía del director: La mujer pantera, Yo anduve con un zombie y El hombre leopardo. Cuando se habla de cine sugerente, de horror, el cine donde asusta más lo que no se ve, siempre es clave hablar de Val Newton y de Jacques Tourneur. Oh, ahora me acuerdo de que la pequeña Teresita tenía miedo de la oscuridad. No deberían mandarte a estas horas.
No tengo miedo. ¿Qué puede pasarme? Con esta mirada de Tourneur y Luton empieza a tener forma un cine más urbano. En lugar de un doctor alemán perdido en un castillo o en un castillo rumboso de Transilvania, las cosas suceden en la ciudad. Es una necesidad que viene primariamente a nivel económico, pero que trae como consecuencia la llegada del horror a nuestra puerta. Y esto tiene un gran valor, porque es traer el gótico y hermanarlo en cierta forma con el cine negro. Me parece que Val Lewton y Jacques Tourneur eran como Paul McCartney y John Lennon. Es decir, juntos eran mejores, pero por separado tampoco eran malos. Estas cosas son sencillas para los psiquiatras. Es posible que encontremos el motivo de estos desequilibrios en alguna experiencia de su niñez. Ha dicho usted que no conoció a su padre, que murió misteriosamente antes de que usted naciera, y que por eso los niños se metían con usted y llamaban a su madre la bruja de las mujeres gato. Tourneur hizo caso de lo que le sugería Lewton, pero Lewton también le dejó maniobrar con cierta libertad a Tourneur, ¿no? Y yo creo que se salieron beneficiados los dos, y por extensión las películas y nosotros. Para dirigir una película hay que tener humildad. ¿Es usted humilde, señor Shields? Hay una película de Vincente Minnelli que se llama Cautivos del Mal, que el personaje que interpreta Kirk Douglas es una mezcla entre Val Lewton y David O. Selznick, o sea, entre dos de los productores independientes de Hollywood. Y hay una secuencia que está inspirada directamente en la relación entre Val Lewton y Jacques Tourneur y en el rodaje de La Mujer Pantera. Muy bien. ¿Y qué vamos a poner en la pantalla que haga estremecer a los espectadores? Dos ojos que brillen en la oscuridad. Un perro asustado que gruñe y enseña los colmillos. Un pájaro con el cuello roto, unas plumas arrancadas por el suelo. Una niña que grite, huellas de garras en sus mejillas. La improvisación constante curtió al director francés en el arte de la insinuación. Su lema era: es mejor sugerir que mostrar, sobre todo cuando no se tiene nada que mostrar. Una lección que algunos cineastas actuales parecen haber heredado y otros no. A mí me resulta mucho más estimulante y más terrorífico el silencio, la penumbra, los susurros. Básicamente jugar con la sugerencia, que creo que es donde se logra el auténtico suspense. En ese sentido creo que hay una contradicción hoy en día con muchas de las películas de terror que se hacen en Hollywood, en las que se muestra explícitamente todo, lo ves todo y además lo ves perfectamente iluminado, y el resultado son películas sobre todo no terroríficas. Es una paja de los críticos que siempre prefieren que las cosas estén sugeridas mejor que mostradas porque les parece grotesco o grosero mostrar las cosas. Pero el cine es mostrar. Saber mostrar es hacer cine. Y siempre será muchísimo más interesante una imagen que no una palabra o que una idea, porque esa imagen es la que hace cine. Uno de esos elementos es sin duda el poder hacer que el espectador tome el punto de vista del personaje en el momento adecuado. Tourneur era también un maestro en la utilización del punto de vista desde el que se narra una situación. Un buen ejemplo es esta secuencia del hombre leopardo. Comienza contándola desde el punto de vista de la muchacha perseguida, pero cuando está a punto de producirse el desenlace fatal, la cámara se traslada al interior de la casa donde aguarda, angustiada, la madre de la joven. Para entonces ya es demasiado tarde. El leopardo está muy cerca de la puerta. La madre no puede abrir sin poner en riesgo la vida de sus hijos. Nunca volvemos a ver a la joven. Y sin embargo, el horror de la escena es infinitamente mayor, casi insoportable. Porque si hay algo peor que presenciar la carnicería, es imaginarla. Y más desde la perspectiva de esa madre que asiste impotente a la muerte de su hija. Sabe perfectamente cómo hacer que el espectador se adentre en la película. No lo hice, Jeff. No quieres creerme. Cariño, ¿a mí qué me importa? Las metáforas visuales y las elipsis son otros recursos narrativos que Tourneur supo incorporar a su estilo, a veces para burlar la censura, como en esta escena de Retorno al pasado, que a pesar del tiempo transcurrido,
sigue conservando intacta toda su carga erótica. Por favor, no hace falta. No, vamos. Jeff, ten cuidado. Calla. Mis pendientes. Es preciso secarte. Desde niño, Tourneur aprendió que un sonido imprevisto puede hacernos pegar un supino respingo. Aunque la causa del ruido sea algo tan cotidiano como los frenos de un autobús. Vamos, señorita, ¿sube usted o no sube? Parece que haya visto un fantasma. ¿Lo ha visto usted? Los buses o escenas de inesperada tensión que tanto gustaban al productor Val Newton encontraron en el director norteamericano un perfecto ejecutor. ¡Espere! ¡Espere! ¡Ah! Sí, evidentemente él manipula eso, la realidad, pero es manipulada, no es salvo contadas ocasiones, creo que su cine no es un cine realista. El cine de Tourneur es como un cuento de miedo susurrado en plena noche. Nadie levanta la voz. Los diálogos son casi pensamientos confidenciales que se dicen al oído. Por eso, el director hacía que los actores desfilaran uno a uno por su despacho para ensayar el diálogo, hasta que conseguía el volumen y entonación adecuados. Como resultado, incluso los momentos más trágicos parecen confesiones musitadas al oído del espectador. Voy a quedarme con la señorita Jessica por si la enfermera se asusta otra vez. Pues no llores más. Eso fue lo que asustó a la señorita Betsy. A mí también me asustaron sus gritos dentro de la torre. Esas sombras que atemorizaban al Tourneur niño se convirtieron en una de las características claves de su cine. La oscuridad es el medio ideal en el que el director nos desvela los miedos que atenazan a los personajes de sus películas. Quizás la influencia a nivel visual más consistente sea el expresionismo alemán, un poco por eso, ¿no? La forma de utilizar el claroscuro, las sombras, sobre todo en las películas fantásticas de cine negro. Nicolás Musuraca fue quizá el director de fotografía que mejor entendió las intenciones estéticas de Tourneur en torno a la luz. Márchate. Considerad el asunto. Ya sabéis que Huit es capaz de llegar muy lejos. Dadme los 40.000 y me callaré. Pero sin engaños. No intentes pagarme con el dinero falso que te haya entregado esa pájara. Esperaba que hicieras esto. El realizador norteamericano prefería fuentes de luz naturales, como lámparas o ventanas, que ayudaran a los actores a interpretar su papel con naturalidad. Cuando el color sustituyó al blanco y negro, el planteamiento de Tourneur no varió demasiado. O sea, a pesar de que tuviera los elementos de vestuario de atrecho fueran muy vivos de color, el tipo de iluminación que él utilizaba los neutralizaba. Jacques Tourneur utilizaba el color pensando en blanco y negro, un aspecto de su cine que se hace evidente en géneros como el western o el peplum. Son peores que animales. Pues pensé que eran los mejores. Por eso les contraté. Y es que el maestro del terror se atrevió con todos los géneros. No en vano, dirigió todos los guiones que cayeron en sus manos, rechazando solo uno en toda su carrera. Desde que Tourneur abrió la caja de Pandora, las cosas no volvieron a ser lo mismo. Una extraña oscuridad se apoderó del cine norteamericano, una sensación de inseguridad, desorientación e infortunio, como si la tierra pudiera abrirse de pronto bajo tus pies. Me ha leído el pensamiento, señor Holland. Es muy fácil leer el pensamiento de los recién llegados. Todo les parece precioso porque no entienden su significado. Esos peces voladores no saltan porque sí, sino de terror ante los peces grandes que les persiguen para engullirlos. La luminosidad del agua la producen millones y millones de diminutos cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí no existe la belleza, solo muerte y decadencia. Cuando Jacques Tourneur llegó a Hollywood de la mano de su padre, realizador de cine mudo, solo había dirigido 2 películas en Francia. Tourneur llega por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, y enseguida tiene que aplicarse un poco a la narrativa y a las costumbres y al tipo de producción del cine americano. Entonces, claro, el cine americano era, sigue siendo, pero en ese momento era un cine de géneros. Ser un contador de historias más dentro del sistema establecido por los grandes estudios no le hizo perder ese aire fatalista que tanto contrastaba con el optimista Hollywood. ¿Acaso no lo ve? Ya no queda nada en lo que poder confiar. Las personas se han vuelto insolidarias. Pero si alguna vez el mundo se hace mayor de edad,
Me ocuparé de que sepa dónde encontrarme. Turner está marcado por su impronta europea, por su origen europeo, y su mirada es definitivamente mucho más crítica y mucho más oscura que el director americano promedio. Es el Haunsford. Tratan de hacerla regresar. ¿Y cómo pueden? ¿Cómo hacen que los entienda? ¿Cómo saben? Ellos saben. Tienen encantamientos que harían recorrer a un hombre medio mundo. Tienen trucos, magia. Uno tiene la impresión de que no va a encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas, mientras que el cine norteamericano, hecho por norteamericanos, se caracteriza por encontrar siempre la respuesta satisfactoria. No eres bueno y yo tampoco. Somos tal para cual. Los directores exiliados en Estados Unidos, al estallar la Segunda Guerra Mundial, retomaron el testigo de Tourneur para expresar su escasa confianza en el ser humano. La realidad se había convertido para ellos en una auténtica pesadilla de la que no era fácil escapar. The world is full of skeptics. I know. I'm one myself. In the Haskell business, how many of you would believe he fell out of the car? And now, after killing Vera without really meaning to do it, how many of you would believe it wasn't premeditated? La obra de Tourneur no fue siempre reconocida. Habrían de pasar varias décadas hasta que su nombre fuera reivindicado como gran maestro del cine. Es un director artesano, como siempre se trata con respeto a Hawks, ¿no? Se trata con respeto a Cukor, ¿no? Pero no se les considera grandes genios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacen cine comercial, hacen cine entendible por todos, ¿no? Lo inteligible siempre resulta, en definitiva, algo frívolo, superficial, y eso me duele particularmente. Ya se sabe. A nadie le gusta que se le diga la verdad de las cosas. Eso es lo malo que tiene el mundo. Es difícil hacer un recuento, pero yo creo que Turner ha influenciado a todos los directores que han tocado el género. De la misma manera que hay una influencia de Fritz Lang en toda la gente que haga cine negro o fantástico. No era humano. Hay algo en esta casa. Algo diabólico. Señora. Algo que no está en paz. Así como podemos hablar de un estilo invisible de Turner, sus influencias también son invisibles. Entonces no se trata de hacer ni guiños, ni homenajes, ni referencias concretas, ni rodar secuencias que sean muy manifiestamente parecidas a las de Turner, pero creo que la influencia de Turner está allí, ¿no? Como revoloteando un poco por las imágenes. Vamos a matarle. Los dos. Tú y yo. Eso es lo que quieres. Era irremediable. Solo así se verán cumplidos nuestros deseos. Jeff, hemos estado en un error y la desgracia nos ha perseguido. Merecemos una oportunidad. Nos merecemos el uno al otro. Cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Jacques Tourneur y casi 27 años desde su muerte, ha llegado el momento de poner por escrito las reglas de oro de este cineasta que intentó pasar de puntillas por el séptimo arte y estuvo muy lejos de conseguirlo. Jacques Tourneur inventó su propio código para, de una forma tan efectiva como respetuosa, romper con muchos de los tics del Hollywood que le tocó vivir. Les presentamos un decálogo que no tiene desperdicio, sobre todo para quienes se plantean hacer cine. Lo más cercano, aquello que más sentimientos despierta en nosotros, puede pasar de ser una obsesión a ser una fuente de inspiración perfecta. ¿Y por todos los santos, qué es eso? La pantera, mamá. Dicen que una dama la llevaba de una correa, pero se escapó. Todavía no la han encontrado. ¿Una pantera? Son fieras y saltan sobre ti. No desprecies los bajos presupuestos. La falta de talento nunca puede suplirse con grandes efectos especiales. Si bien, al contrario, la escasez de medios sí puede remediarse con una buena dosis de imaginación. Al estar más acostumbrados a las sensaciones, nos resulta más fácil dominarlas. ¿Sensaciones? De miedo, de inseguridad. Esa sensación de sospechar de todo y de todos. Confío en que algún día sepa dominarlas.
Me gustaría. Disfruta de la libertad que te da el hacer una película modesta. Los directores de las grandes superproducciones, a menudo, no tienen la última palabra. ¿Vendrás conmigo? ¿A dónde? A donde quiera el destino. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida, para escapar de Hui. Ella sabe que estoy aquí. Sé humilde y déjate aconsejar por las voces que a tu alrededor realmente valgan la pena. Es cuestión de aprender a detectar el talento en los otros, sobre todo si esos otros pertenecen al departamento de producción. Una copla para convencer a tu dama de que tus mentiras son inofensivas. Una rima para halagar tu vanidad en tu cumpleaños. Una balada para exagerar tu hombría ante tus amigos. Una dulce canción para creer que eres hombre de valía. Resulto muy útil en todo momento. Y nunca como más que doble ración. Confía en la imaginación del espectador y no le des todo el trabajo hecho. Muestra lo menos posible, él hará el resto. ¿Y qué espera que haga yo? Nadie se libra de tener miedo. Tengo tanta imaginación como todos los demás. Es fácil ver demonios en cualquier esquina oscura. No alargues las escenas innecesariamente. El virtuosismo visual está a menudo a un paso de provocar el tedio en el espectador. No abuses de los momentos estremecedores en el cine de terror. En una misma película, más de 4 sustos son demasiados, menos son pocos. Atrévete con todos los géneros. Cíñete a los códigos de cada uno para luego transgredir las reglas con mayor precisión. Siempre dije que debíamos dedicarnos al circo. Los maestros también tienen errores. No hagas como Tourneur y reivindica tu cine siempre que puedas. Un exceso de modestia puede condenar tu trabajo al olvido durante décadas. ¿Qué puede hacer un europeo cuando hay un americano de por medio? Me temo que nos sobrevalora. Oh, de ningún modo. ¿Cómo podemos competir con su encanto americano, su chocolate, su jabón, sus cigarrillos? Bueno, siempre es mejor dar que recibir. Sigue todas estas reglas con entusiasmo y que ninguna de tus películas dure más de 70 minutos. Tengo una sola superstición. Me gusta volver por donde vine. Siempre tuve un sueño, rodar en una casa encantada. Desgraciadamente nadie quiso financiarme. Los productores tenían miedo de lo desconocido.